lo que separa de Dios. Dios es la vida. Separados de Dios no podemos tener nosotros vida eterna, ni podemos hacer, ni podemos pensar, ni mucho menos entender las cosas correctamente. Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Juan capítulo 15 del 1 al 6. ¿Separados de Cristo nos lleva al fuego eterno? Sí, sin duda alguna. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Esa forma de pensar y de ser que está mal, que está equivocada, que nos lleva a practicar el pecado. Dice la Biblia: el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Sus labios dicen mentiras, su lengua emite maldad. Nadie hace denuncias justas ni va a juicio con honradez. Confían más bien en la mentira y en palabras falsas. Están preñados de maldad y dan a luz el crimen. Isaías 59 del 1 al 4. Sus acciones son todas criminales. Sus manos trabajan para hacer violencia. Sus pies les sirven para correr al mal, para darse prisa a derramar sangre inocente. Sus pensamientos se dirigen al crimen y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz, no hay rectitud en sus acciones. Los caminos que siguen son torcidos, los que andan por ellos no encuentran la paz. Isaías 59 del 6 al 9. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva, sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan los derechos de la viuda. Isaías capítulo 1 del 12 al 17.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para no estar separados de Dios? Dice Jesús: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz, para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan capítulo 3 del 16 al 21. Dejar esa vieja naturaleza humana que está mal en su forma de pensar y de actuar, que nos enreda en el pecado, para adquirir la nueva naturaleza que nos da Dios en Cristo Jesús, para pensar y actuar siguiendo su ejemplo. Dice la Biblia: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, ¿en quién? En Jesús. Les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Si aceptamos este regalo incomparable de Dios, seremos los más afortunados del mundo. El Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Aprovecha el perdón de pecados que nos está ofreciendo nuestro Dios. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Dijo Pablo: David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo, sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David: dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Romanos capítulo 4 del 6 al 8. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el perdón de pecados? Dijo David: te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados, y tú, Señor, los perdonaste. Salmo 32, 5. Dice también la Biblia: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Primera de Juan capítulo 1 del 8 al 10. Acercarnos humildemente a nuestro Dios para ser transformados por Él. El Señor dice: mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. No seas como el mulo o el caballo que no puede entender, y hay que detener su brío con el freno o con la rienda.
pues de otra manera no se acercarán a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados. Alégrense y griten de alegría. Salmo 32, del 8 al 11. Confiar nuestras vidas a nuestro fiel Creador para que Él haga en nosotros una transformación, una nueva creación. Conocer al Señor Jesús y amarlo por su forma de ser, escuchándolo y siguiendo su ejemplo, siendo agradecidos con Él y confiando en lo que Él ha hecho por nosotros, da como resultado una vida nueva que es agradable delante de Dios. Entonces estaremos unidos a Él, ya no habiendo nada que nos separe de Él. Dice la Biblia: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Romanos capítulo 8 del 1 al 11. La naturaleza débil propia del ser humano es esa forma de pensar y de actuar que está equivocada, por lo que es necesario renunciar a esa forma de ser que está corrompida, para adquirir la nueva naturaleza propia del Señor Jesús, que es muy superior a nosotros en su forma de ser, de pensar y de actuar. Él es muy digno de ser amado y de seguir su ejemplo.
Dice la Biblia: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y también sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 8, del 33 al 39. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Esa forma de pensar y de actuar que está equivocada del ser humano. Si nos despojamos de esa vieja naturaleza y nos vestimos de la forma de ser de Cristo, ya no hay nada que nos separe de Dios y somos los más bienaventurados de todo el mundo.